Bienvenidos a un capítulo más de Lo que diga el juez. El día de hoy veremos bloque constitucional, el principio pro persona y las fuentes del derecho. Capítulo 1. Fuentes del derecho. Fuentes internas. Las fuentes internas son aquellas que se generan dentro del territorio nacional y son 5. La Constitución, que en el caso de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data de 1917 y cuenta con 136 artículos. La siguen las leyes federales, por ejemplo, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Migración o la Ley General de Salud. Son creadas por el Poder Legislativo Federal, es decir, el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y de Senadores, y se aplican a nivel federal. Las leyes locales corresponden a territorios específicos, por ejemplo, el Código Civil de Campeche, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León. Por otra parte, los reglamentos son normas específicas que buscan clarificar y apoyar a las leyes. Por ejemplo, el reglamento de la Ley de Migración y el reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Finalmente, los estatutos son normas internas de una empresa o entidad con la que se tiene alguna relación. Por ejemplo, no se comerá en oficina o el código de vestimenta es formal de lunes a jueves. Fuentes externas. Las fuentes externas son aquellas cuyo origen está en el plano internacional, sin importar si son bilaterales, regionales, multilaterales o globales. Son 3. Los tratados internacionales son documentos escritos, firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, que son ley suprema de toda la Unión. Como se explicará más adelante, la jerarquía que presentan en el sistema jurídico depende de si su materia es o no sobre derechos humanos. Pero por el momento cabe destacar que sirven para realizar acuerdos de mutuo entendimiento entre dos o más estados. Algunos ejemplos incluyen el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, o el TLC México-Panamá, o también el Tratado de Tlatelolco. La costumbre internacional es un medio extremadamente útil para la resolución de controversias en el sistema internacional y consiste en prácticas o conductas reiteradas, continuadas y aceptadas entre las partes para la solución de problemáticas. Por ejemplo, la libre navegación de embarcaciones civiles y la búsqueda de vías diplomáticas en primera instancia ante malos entendidos. Finalmente, la jurisprudencia internacional consiste en las sentencias emitidas por las cortes regionales o internacionales. Por ejemplo, el establecimiento de las fronteras marítimas que realizó la Corte Internacional de Justicia ante el caso de Chile contra Perú, o las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Fuentes especiales. Las fuentes especiales son 2. La costumbre se trata de conductas repetidas y aceptadas para la solución de conflictos o como maneras de proceder ante una situación específica. Siempre son acorde a derecho. Por ejemplo, respetar un rito funerario en un panteón, aunque no se compartan las creencias religiosas de dicho grupo. Por otro lado, el uso es una conducta reiterada y socialmente aceptada, tanto de manera activa, es decir, al hacerlo, como pasiva, al permitirlo. Puede ser acorde al derecho o contra él. Por ejemplo, el sistema de apartado de espacios de estacionamiento o los puestos callejeros sin permiso en vía pública. Capítulo 2. Pirámide de Kelsen y principio pro persona. Pirámide de Kelsen. Una vez que comprendemos cuáles son las fuentes del derecho, podemos ordenarlas. Para ello nos sirve la pirámide de Kelsen, es decir, la abstracción a través de la cual ejemplificamos la jerarquía clásica del derecho. En esta pirámide se coloca la norma suprema, la Constitución, en la punta. A partir de esta se legitiman los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales y los reglamentos. Una norma de orden inferior no puede contradecir a una de orden superior.
Según el artículo primero de la Constitución, los tratados en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel constitucional siempre y cuando no reconozcan un derecho que la Constitución niegue. Principio pro persona. El fin de Kelsen. A partir de la reforma en derechos humanos de 2011, se aplica el principio pro persona sobre la jerarquía jurídica, es decir, que se utiliza la norma que más beneficia a la persona, incluso si ésta es de rango menor. Por ejemplo, si un tratado internacional en materia de derechos humanos brinda mayor protección que la Constitución y ésta no prohíbe el derecho, las sentencias serán dictadas de acuerdo al tratado. Si en un juicio en Guanajuato se encuentra una ley en la Ciudad de México que protege con mayor fuerza los derechos, se utilizará esta, a pesar de que ninguna de las partes ni el objeto sean ni se hayan dado en esa entidad. Si una ley local otorga más protección que la ley federal, esa será la aplicable. Esto, claro, solo funciona en materia de derechos humanos. Para cualquier otra materia, sigue aplicando la normativa común. Capítulo 3. Bloque constitucional. El bloque constitucional se trata de una deducción lógico-jurídica a partir del principio pro persona y de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que garantiza en todo momento la más amplia protección de los mismos. En palabras simples, es un paquete de normas y sentencias que fortalecen el andamiaje del sistema jurídico basado en los derechos humanos. Consiste en la suma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que juntas tienen el mismo nivel de la Constitución en cuanto a su peso normativo en derechos humanos, siempre y cuando no contradigan a la propia Constitución. De esta manera se sigue ampliando la protección para las personas. Muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte y espero verles en un episodio más muy pronto.